frente al reciente caso donde un ciudadano es, al parecer, víctima de hurto por medio de una motocicleta y él tiene su vehículo verde, nos referiremos en HA Abogados asistencia y consultoría legal frente a este hecho, pues que está causando bastante relevancia nacional. Y hay que decir lo siguiente, en punto al derecho a la legítima defensa, hay que revisar unos postulados específicos. Cuatro postulados específicos. El primero de ellos es la necesidad de la defensa. Es decir, hay una necesidad de salvaguardar un bien propio o un bien ajeno, un bien jurídicamente tutelado. En este caso, la propiedad. Es decir, hay una necesidad de defender la propiedad del ciudadano que trabajó de forma honesta para tener un patrimonio. Entonces, dicho ciudadano, en este caso, el caso que estamos analizando, en su vehículo, pues es víctima de hurto. Y esa necesidad de salvaguardar su bienes antes, durante el acto inminente del hurto. Es decir, el antes porque tiene un conocimiento y él al observar que se dirige una motocicleta directo hacia su corporalidad, con una mano así, desde allí ya tiene él el poder suasivo de defensa, es decir, ya tiene una necesidad de defensa antes de la agresión, porque ya está observando actos inequívocos hacia el ataque de su bien jurídicamente tutelado, que es la propiedad, su patrimonio. Ya cuando ve que lanza la mano y tiene todos los actos para atacarlo, puede iniciar su defensa. Es decir, ya hay una necesidad de la defensa antes, si se percata de que van a cometer un delito en su contra. Y ya cuando tiene el conocimiento y le hurtan, la persona ya tiene también una necesidad de defensa después de que le hurtan. Es decir, es antes, durante y después. Después para corregir esa acción injusta. Es decir, la Corte ya lo ha dicho, la necesidad de la defensa es antes, durante y después. Pero hay que revisar además, en este caso, si él estaba protegiendo un derecho propio o un derecho ajeno como el segundo ingrediente de la legítima defensa. Y si allí lo revisamos, pues en efecto, allí podríamos pensar en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, en el numeral segundo, frente al derecho propio o ajeno en la Constitución Política de Colombia. Artículo 95. Busquemos el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 95 de la Constitución Política de Colombia nos habla frente a los deberes y las obligaciones de los colombianos en nuestro, pues obviamente en nuestro país. Y nos remitimos al numeral segundo. Obrar conforme al principio de solidaridad social correspondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas y jurisprudencialmente los bienes de las personas. Es decir, en general, todos los bienes jurídicamente tutelados de las personas. Principio de solidaridad. Es decir, que los ciudadanos pueden también ayudar a repeler ese ataque frente a la legítima defensa. El segundo ingrediente, el derecho propio o el derecho de un tercero. Allí, pues también frente al hurto que sufrió el ciudadano de su Audi verde, pues ahí él podría, ya tiene su segundo elemento frente a la legítima defensa. Y si revisamos el siguiente ingrediente, que sea una agresión actual o inminente. Tengan en cuenta que es una disyuntiva. No es necesario, como lo ha dicho la Corte, que sea simplemente actual e inminente. No es e inminente, es actual o inminente, es una disyuntiva. Es decir, que puede ser bajo el concepto de la necesidad después de la ocurrencia, cuando él puede defender su derecho, aún puede
encontrar al agresor y recuperar sus elementos. Es decir, está protegiendo de forma inminente su derecho al bien, que a su patrimonio. No necesariamente tiene que ser actual e inminente. Por eso, cuando el ciudadano responde a la agresión, que si lo revisamos, digamos, a la luz de la lógica ciudadana, ya fue hurtado, él podría quedarse ahí quieto con su vehículo, pero lo que pasa es que no hay un policía en cada esquina que lo ayude a él. Es imposible. Luego, entonces, la acción puede el revertirla persiguiendo al agresor en un vehículo, así como el agresor escapó en un vehículo. Y eso nos lleva a la proporcionalidad. Sin embargo, la Corte ha dicho que la proporcionalidad no significa que la persona que se defiende debe estar en las mismas condiciones. Es decir, si soy atacado con un puñal por un delincuente y yo tengo un arma, no me puedo defender por cuanto me están atacando es con otra arma. No, porque el delincuente ya está capacitado. Además, él ya había planeado, ya tenía planificado el ataque, mientras que el ciudadano no estaba planificando el ataque. Y ese estado de nerviosismo admite que el ciudadano pueda utilizar su defensa con otro elemento, no necesariamente con el mismo que lo ataquen, aún cuando ese elemento es superior en fuerza o en ataque a la integridad de la persona que está cometiendo dicho delito. Allí se revisa el tiempo, el modo y el lugar para analizar ese tema de la proporcionalidad frente al bien jurídicamente tutelado. Y llegamos a la conclusión en HA Abogados, Asistencia y Consultoría Legal, que el ciudadano del Audi actuó en legítima defensa porque tenía la necesidad de su defensa, de un bien propio, de su bien, de su patrimonio, y además la agresión, si bien es cierto, fue actual o inminente frente a que no hay ningún agente de policía, él podía emprender la persecución de los asaltantes. Allí se configuran los elementos de la legítima defensa, por consiguiente no hay delito que investigar en contra del ciudadano que legítimamente se defendió.